Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes. Saludamos a todas las personas que escuchan el programa de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez. Les comento que esta es una emisión previamente grabada, lo que no nos impide volverles a desear lo mejor para este año 2022. Y me da muchísimo gusto saludar con mucho aprecio a la maestra Ana Cecilia Terrazas, la defensora de las audiencias de Radio Educación. ¿Cómo estás, Ana C? Bien, yo también saludo con mucho gusto a ti, a todas nuestras audiencias y al equipo de producción de este programa, además de a nuestras invitadas especiales del día, querido José Ángel. Claro, tenemos un programa muy interesante que hablará en torno a mecanismos de ciudadanización de la radio pública en México, y eso nos parece importante. Los invito a que se pongan en contacto con nosotros, con nosotras. El correo electrónico es audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter estamos como @audienciasre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos a escuchar, a descargar y comentar, si pueden, todos y cada uno de los 9 programas de la serie que se llama Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. De esta manera podríamos remitirle de manera digital una constancia de escucha que tiene el aval de Cátedra UNESCO, de la AMDA, de AMARC, de Cultura DH y por supuesto de esta Defensoría. Hay un correo electrónico, es audienciasre@cultura.gov.mx y el micrositio donde pueden escuchar los capítulos es radioeducacion.edu.mx/podcast _medio curso _medio audiencias. Está el libro electrónico con el mismo nombre y creo que ya se acabó el libro que se imprimió físicamente, mi querida Ana C. No se ha acabado, fíjate que hay que solicitarlo y bueno, pues es bastante fácil, a amena@cndh.org.mx, poner el título del libro, que es el título del curso, y solicitarlo, y ya está. Por cierto, mi querida Ana C, quería, felicitar la labor de las defensorías de la AMDA, el tuyo en particular, por esta promoción intensa que se ha visto últimamente en toda la radio y la televisión pública y no pública y la comercial también, acercando a las personas a la información de que somos ciudadanos y tenemos derechos como audiencias. Muchas felicidades, sé que estuviste trabajando muy duro para eso. Muchísimas gracias, pues es un trabajo en equipo y justamente del trabajo en equipo se trata el programa de hoy. Yo creo que no hay nada, y no me dejarán mentir nuestras invitadas queridas, José Ángel, tú mismo, no hay nada más cercano a la intención democrática de algún medio o de alguna empresa o de alguna proyecto que armar un consejo ciudadano honorífico que está ahí por el gusto de estar, por el gusto de participar, criticar y ayudar a que las cosas funcionen mejor. Y en el caso de Radio Educación tiene un consejo espléndido con gente experta, con especialistas, con gente que entiende y que no tiene un otro interés, digamos, en estar más que en ayudar y colaborar con un medio al que quieren, y quieren mucho, y son puras mujeres, y de esas muchas mujeres, de esas 4 mujeres, tenemos hoy aquí a 2, a la presidenta y a Perla, y a nuestra queridísima Perla, que no sé si nos escucha. Perla, ¿puedes saludarnos a ver si ya se escucha con tu micrófono, porque teníamos un problema ahí? No. Me hace que todavía no, pero está con nosotros Josefina Quincobos y como bien decías, Perla Olivia Rodríguez son integrantes del Consejo Ciudadano de Radio Educación, y en lo que resolvemos con Perla esta cuestión técnica, pues nos da muchísimo gusto saludarte, Josefina. Un abrazo, felicidades. Cuéntanos del Consejo Ciudadano. ¿Qué ha pasado con el Consejo? Explícanos para todos aquellos que no sabemos bien a bien cómo funciona, de qué se trata un Consejo Ciudadano, a quién aconseja. Te abrazo.
No, me da un poco, sonrío cuando tú dices a quién aconseja, porque bueno, finalmente cuando dices Consejo Ciudadano, pues sí, más bien se trata de un grupo de ciudadanos que interesados en los medios públicos, fundamentalmente los medios públicos como son Radio Educación o Canal 11 o Televisión UNAM y tantas emisoras que dependen de los estados y que tienen ya ahora la responsabilidad y la obligación de formar, de convocar, más bien de convocar a un Consejo Ciudadano. Cuando digo convocar es que esto no depende tanto no depende de la dirección o de las autoridades de cada medio, sino más bien del interés que algunos ciudadanos, sean o no especialistas en medios, te podrán decir, no, es que no cualquiera se dedican los investigadores nada más a meterse en los libros a investigar los medios, no. Yo creo que un Consejo Ciudadano de un medio público puede estar conformado, sobre todo por ciudadanos en primer lugar, pero que tengan interés en que los medios públicos realmente sean de los ciudadanos, o sea, realmente sean de la población que está atenta a estos contenidos, esta programación, esta posibilidad de escuchar una radio diferente. Y es lo que Radio Educación ofrece, ¿no? No solamente en los espacios informativos, que hemos estado muy atentas en estos espacios, sino en los diferentes programas que pueden incluirse e incorporarse en una programación de un medio público. Ahora bien, yo quisiera breve, a ver, pregúntame, Ana C. Como presidenta, querida Josefina, quería que me dijeras, porque además ya casi se acaba este ciclo, digamos, de algunos de los integrantes, de algunas de las integrantes, ¿qué consideras que ha sido lo más relevante y qué sigue y qué recomendarías para este mismo Consejo de Radioeducación en términos de mejora? Bueno, en términos de mejora, evidentemente, pues se van a incorporar 2 o quizás 3 nuevos miembros. No podemos todavía dar los nombres porque estamos analizando las propuestas que llegaron. Se convocó desde hace varios meses a los interesados a formar parte del consejo, recalcando sobre todo que es un cargo honorífico, que no va a depender de las autoridades ni de la Secretaría de Cultura ni de los directivos de radioeducación. Es algo que realmente los interesados en que se haga una mejor radio o una mejor televisión en nuestro país, pues estén atentos. Ahora, no es mucho el trabajo, hay que decirlo. No piensen que tienen que venir aquí cada 15 días, cada mes, no. Se tienen 4 reuniones normales al año y las extraordinarias que se convoque por alguna situación específica. Estas reuniones pueden ser por Zoom, ni siquiera tienen que movilizarse de otros estados en caso de, y se discute, se analiza cualquier propuesta nueva o cualquier situación que haya dentro de un equipo, dentro del medio público. Por ejemplo, doy rápidamente el ejemplo hay un comité de selección de producción para analizar las propuestas de nuevos programas. El Consejo Ciudadano tiene también la posibilidad de tener acceso a estas nuevas propuestas de programación. Ahora bien, tenemos obviamente que estar muy atentos a lo que escuchamos en radioeducación, porque también puede haber algún mal contenido, no lo digo en un sentido horrible, deliberado, sino que de repente se esté hablando en un programa de mujeres y se desvíe el tema hacia otro tipo de cosas. No sé, es un ejemplo muy pobre, estoy consciente, pero el Consejo Ciudadano tiene que estar atenta a la programación, pero sobre todo a propuestas y demandas de la misma ciudadanía. Eso, tenemos una página dentro de las páginas de radioeducación, de la página formal, oficial, tenemos una página del Consejo Ciudadano, como la tiene también un espacio muy importante, la Defensoría de las Audiencias, claro. En este caso de Ana Cecilia Terrazas, ¿no?
Claro, y esa También, relación, mi querida Josefina, entre la Defensoría, las audiencias, el Consejo Ciudadano, es muy importante y está en constante construcción. Me parece que ya tenemos a Perla Rodríguez, nada más tendría que activar su micrófono para platicarnos un poco, Perla, si en torno a estos alcances, los límites de estos consejos y estas relaciones de las que estamos hablando. Creo que ya no, creo que la perdimos. La misma pregunta vale, Josefina, en ese sentido, ya hablabas, ya perfilabas que hay una relación importante entre estos consejos y una figura como la Defensoría, por supuesto, pero y también está otro factor que es la dirección. Hay límites, ¿cómo se juega ahí? ¿Cuáles son esas relaciones, digamos, entre estas, pues bueno, posibilidades de creación de comunicación? ¿Qué nos dirías ahí? bueno, yo tendría que referirme concretamente a nuestra situación de Consejo Ciudadano en radioeducación y en relación con las autoridades que están actualmente en funciones, como es el maestro Gabriel Sosa Plata y la maestra Adriana Solórzano. Yo creo que han sido muy buenas porque son muy respetuosas. O sea, en el sentido de que cuando haya habido algunos problemas que no tiene sentido ahorita mencionar los problemas que hemos tenido, que sí los ha habido, pues siempre tenemos la posibilidad de acercarnos a ellos y de tener una reunión o invitarlos a una de nuestras reuniones ordinarias o a una reunión extraordinaria. Esto posibilita también como una especie de, ¿cómo lo diría yo? Como de convivencia más amable y de llegar a acuerdos que beneficien sobre todo al radioescucha. Lo mismo digo con la Defensoría de las Audiencias. La relación ha sido muy respetuosa. Aprovecho rápidamente para decir que Ana Cecilia va para otro periodo de 3 años debido a la labor que ha tenido, que ha sido muy buena. Y bueno, y yo este año ya termino como presidenta del Consejo Ciudadano. Espero que quien llegue, quien se quede, quien esté en este cargo tenga las mismas facilidades y el mismo apoyo que yo he tenido. O sea, yo en ese sentido no me puedo quejar. Hemos tenido reuniones muy amables con las autoridades y muy amables también y respetuosas con la Defensoría. Es una situación de apoyo mutuo. ¿Por qué? Porque los objetivos y los fines van por el mismo camino, ¿no? Yo creo que nos interesa hacer una radiodifusión que sea muy plural, que sea realmente, que lleve un mensaje, que no sea comercial. Oye, mi querida Josefina, ciertamente, completamente de acuerdo contigo, pero también es algo que no cualquiera puede ser, es un cargo absolutamente honorario y que sin embargo dices, bueno, no es demasiado trabajo, pero sí es un trabajo. Digamos, sí es escuchar la estación, sí es estar atento, sí es atender a las reuniones, sí es estar con la antena prendida, digamos, ¿no? Bueno, sí, José Ángel, pero ¿cuántas cosas haces en la vida, cualquiera de nosotros, que no te pagan? Y que son placenteras. No, que son placenteras. ¿Por qué? Porque estás construyendo, porque estás colaborando a construir algo, ¿no? Y yo creo ya que tenemos, perdón que interrumpa, mi querida Josefina, es cierto, ¿no? La construcción, casi lo mejor de la vida casi no es pagado, pero tenemos ahora sí, me parece que después de muchos esfuerzos a Perla, que nos ha estado escuchando y querríamos preguntarle qué en su opinión se puede hacer para acercar todavía más a las audiencias a su consejo, a este consejo de radioeducación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lamento mucho estos problemas técnicos. Los saludo. José Ángel, Josefina y por supuesto Ana, gracias por la invitación. Pues para mí el trabajo en el Consejo Ciudadano en estos 4 años que he participado y que, pues bueno, inició desde febrero del 2018, ha sido una experiencia significativa porque representa la posibilidad de mirar la radio desde otra perspectiva, ya no como trabajadora, ya no como responsable de un área, sino como parte de la sociedad.
Y en ese sentido se vincula justo con la pregunta que me formula Ana. ¿Cómo lograr precisamente que las audiencias se vean beneficiadas precisamente de este trabajo, de este servicio de radiodifusión pública? Pues bueno, ese es el punto de partida que guía todas las actividades, todas las sesiones que nosotros hemos tenido y que hemos llevado a cabo desde el 2018 a la actualidad en el Consejo Ciudadano de Radioeducación. Y bueno, la verdad para mí ha sido un gusto. Primero porque en este consejo hay gente que sabe mucho de la radio. La experiencia de Josefina, pues bueno, que es muy significativa por todo su trabajo profesional en el medio. La colaboración de otras productoras también de gran importancia, como Laila, como Sandra, son significativas porque además nos dan una perspectiva diversa de lo que debiera ser un medio público, y ahí es donde se centra una de las actividades más importantes del Consejo, pues generar recomendaciones precisamente para que pueda este medio desarrollarse de una mejor manera. Entonces yo diría que para mí estos 4 años que concluyen justo en febrero han sido muy significativos, muy importantes, y además me han mostrado la radio desde otra perspectiva, desde la perspectiva ciudadana. Claro, pero dirías, Perla, que son consejos que tienen que adquirir todavía más peso, más conocimiento, más difusión entre los mismos radioescuchas de radioeducación, ¿no? Para que se estableciera un proceso distinto, sinergia, como le gusta llamar a la gente estos procesos. La pregunta es muy interesante, José Ángel, pero es no solo entre la audiencia, entre todos los actores que participan en la creación de la radio pública. Es decir, también entre los mismos creadores de la radio, entre las mismas autoridades que tienen a su cargo esta importante tarea, ¿verdad? Entre las autoridades federales y la audiencia. Es decir, la radio creo que es precisamente esta posibilidad de interacción de diferentes actores, y nosotros somos parte de uno de esos actores, representamos a la sociedad. Por lo tanto, sí creo, y ahí te doy todo el apoyo a tu reflexión, que la importancia del Consejo Ciudadano tiene que ir creciendo. Yo creo que esos años han sido de prueba, un poco guiándonos, ¿no?, por lo que debería ser la participación de la sociedad, pero yo creo que en los próximos años la importancia de los consejos ciudadanos en la radiodifusión en general deberá ir creciendo. Entonces, me parece pues realmente un trabajo honorario muy importante que debería honrar a cualquier persona que forme parte de un consejo ciudadano. Tengo una pregunta para las dos, brevemente. Sí, como consejeras ciudadanas, ¿cómo valoran desde su trabajo, obviamente, desde su escucha, desde su experiencia y desde el contacto que han tenido con la ciudadanía o con las personas que hacen esta radio, cómo está parada hoy, cuál es su valoración hoy de esta nuestra emisora a la que nos estamos dedicando, que es Radioeducación? Primero, si quieren, Josefina, y después Perla. Bueno, mira, sí, lo que pasa es que yo estoy a punto de que se me apague el celular, de veras, ya estoy en la rayita roja. Yo valoro muchísimo el trabajo y la labor de radioeducación durante tantos años, quizás con el ímpetu que le ha dado ahora el maestro Gabriel Sosa Plata. Hay conflictos, siempre en cualquier empresa hay conflictos y hay sobre todo también mucha gente que quiere hacer su programa, y en fin, no voy a hablar de lo que existe dentro de radioeducación. Yo creo que es una mejor emisora de lo que fue cuando yo trabajé hace tantos años ahí, y que está en la lucha, que está en un camino que podrá tener algunas piedras, pero ahí va. Y me despido, aprovecho para despedirme, porque si no se va a quedar mi voz volando en el éter del espacio, como dicen, ya en este momento. Les deseo a todos muy, muy buen año 2022.
y bueno, que ojalá que sea mejor que el anterior y mucho mejor que hace 2 años. Seguramente lo será y esta conversación va a continuar seguramente desde distintos canales. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu reflexión y un abrazo, lo mejor para ti y para los tuyos, de parte no solo personal, sino seguro de todo el equipo de la Defensoría de las Audiencias. Muchísimos abrazos, Josefina. ¿Y Perla? Bien, bueno, pues mira, yo resumiría mi intervención en 2 palabras. Es un futuro prometedor, pero también implica desafíos. Es decir, estamos en un momento donde que se ha denominado la era audible, en lo que conocemos como el ecosistema digital contemporáneo, donde los medios tradicionales han cambiado su rostro de forma radical, donde las audiencias justo están dejando de consumir ciertos medios que fueron muy importantes el siglo pasado. En este momento coyuntural se sitúa la radio, y en especial la radio pública, con una serie de desafíos que tienen que ver justo con la generación de contenidos más atractivos, contenidos pensados precisamente para audiencias que van más allá de lo local, de lo nacional, con contenidos que además, por ser un medio público, tienen una función fundamental en el ámbito educativo y cultural. Yo avisoro, sinceramente, que la radio educativa en el futuro puede ser muy importante y prometedora si analizamos el contexto justo de lo que está pasando en los medios audibles. Entonces, evidentemente esto debe de ser resultado del trabajo de todos los actores que participan en la radio, y creo que como parte de este trabajo, la colaboración colegiada entre los trabajadores, las autoridades, la sociedad es fundamental. Y bueno, creo que Radio Educación pues puede tener un futuro prometedor y será responsabilidad de todos los creadores, ¿verdad? Para poder precisamente tener una perspectiva de futuro en este momento que es tan importante como era audible. Claro, y bueno, y en ese sentido, Perla, cuando las audiencias, dices bien, los jóvenes, y es una preocupación de todos los medios públicos en captar a estas audiencias, ¿no? Están migrando a otras plataformas, están escuchando sus contenidos on demand, como se dice, bajo petición específica, vaya, ¿no? En una pésima traducción, pero la radio pública a lo mejor todavía no da ese paso, tiene que dar servicio a toda la ciudadanía, y eso implica a la gente que viene escuchando la radio desde hace 40 años y que a lo mejor ahorita tiene más de 60 años, y también a la gente de 40 y a los de 20 y a lo mejor a los de 5 años. Nada fácil, ¿no? Pues nada fácil, como lo has dicho claramente, José Ángel. En efecto, en este momento se están generando nuevos contenidos, nuevos formatos sonoros. Te mencionaré 2 muy concretos que están avasallando precisamente los nuevos medios digitales: el podcast, que se distribuye a través de una amplia gama de plataformas, y el audiolibro, para poner ejemplos muy concretos. Entonces, la radio situada en este escenario debe atender, en efecto, a la diversidad de audiencias que existen, a todos los públicos que están deseosos justo de contenidos que vayan más allá de lo habitual, justo que desafíen su inteligencia, esos contenidos con sonoridades que no escuchamos de forma recurrente, esos contenidos que justo nos llevan a la reflexión. Entonces, en ese sentido, Radio Educación tiene mucha experiencia. Quizá yo creo que en los próximos tiempos será fundamental justo este proceso de introspección, de revisión y de generación de estas ideas que pululan, como bien lo has señalado tú, en diferentes plataformas, y que cada vez más nos estamos acostumbrando a escuchar mejores contenidos de mejor calidad sonora, y en ese sentido la radio pública debe de llevar
la delantera. Y creo que la experiencia que tiene Reeducación pues va a ser muy importante. Además, bueno, pues tiene una tradición de muchas décadas que tiene que aquilatar justo en este momento que desde mi perspectiva es muy prometedor. Pues está muy bien y además, mi estimada Perla, creo que hay algo muy importante. Reeducación está provista de todas las herramientas ciudadanas y que por ley se necesitan, y además del impulso, la intuición, la experiencia y el profesionalismo. Quizá los retos ahora falta, justamente en el centro de los retos está encontrar audiencias nuevas, renovar la generación y las escuchas, que Reeducación se vuelva a escuchar como antes se escuchaba y vuelva a tener ese mismo brillo, digamos, porque sobre todo ahora destaca por su independencia editorial, cosa que no está fácil dentro del sistema de medios públicos que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, pues yo dejo aquí una conversación que me parece no terminada, pero que está de lo más interesante, y agradezco muchísimo los esfuerzos que hiciste por sí entrar y por sí estar presente en este programa, y seguiremos platicando, mi estimada Perla. José Ángel. No, al contrario, gracias a ustedes por la paciencia. Disculpen estas fallas técnicas que tuve con mi computadora y bueno, pues la verdad es que ha sido un gusto formar parte de este Consejo Ciudadano y creo que Reeducación va a seguir brillando y va a seguir teniendo un futuro muy interesante en los próximos años. Muchísimas gracias, Perla. Es un placer saludarte. Te deseamos lo mejor, ya lo sabes. Y como dice bien Ana Cecilia Terrazas, nuestra defensora, continuaremos esta conversación que se antoja importante desde cualquier trinchera, ya sea como parte de este Consejo Ciudadano o en donde estés, que seguramente será aportando y reflexionando a estos temas. Muchas gracias y hasta muy pronto. Agradecemos el favor de su atención. Los invitamos a comunicarse. El correo electrónico es audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter estamos como audienciasre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. Los esperamos el próximo miércoles, 17 horas. Radio Educación, no se olvide. En México, los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la Defensoría de las Audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.